va? Un placer estar junto a ustedes en este viernes 4 de octubre, primer viernes de octubre, en esta cuenta regresiva al 27 de octubre. Falta muy poco para las elecciones nacionales y esta noche tendremos una serie de candidatos a la Diputación por el departamento de Maldonado, obviamente, y ya anunciarles que el próximo viernes en vivo tendremos al ingeniero Daniel Martínez, candidato a la presidencia por el Frente Amplio, y al candidato a la presidencia por Cabildo Abierto, el general Guido Manini Ríos. Los dos en vivo, por supuesto, con entrevistas independientes, pero será en vivo. Ustedes ya pueden, a través de nuestro WhatsApp, mandar preguntas, tanto para el ingeniero Martínez como para el general Manini. Una semana que termina con lo que fue el debate entre quienes hoy encabezan la intención de voto, el ingeniero Martínez por el Frente Amplio y el nacionalista Lacalle Pou. Pero la intención esta noche es poder conocer el posicionamiento y las propuestas de quienes pretenden ser representantes por el departamento de Maldonado a nivel de la Cámara de Diputados. En el primer caso, obviamente, quien busca la reelección de la banca es Óscar de los Santos, 2 veces intendente de Maldonado, una persona que no precisa presentación, y ya estamos saludando. Gracias, Óscar de los Santos, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación, un gusto. ¿Cómo se está viviendo esta campaña electoral? Es distinta a las demás. Recién comenzó una movilización de niveles importantes, por lo menos para el Frente Amplio. Nosotros hemos tenido la visita de la vicepresidenta, que hicimos una movilización importante. Estamos haciendo barriadas en conjunto todos los sectores del Frente Amplio, y el 11 nos visita Daniel Martínez en la gira, junto con la fórmula, con Graciela, y nosotros estamos haciendo barriadas, reuniones, hicimos un evento programático vinculado al trabajo y generando la movilización. Ahora empezamos con la entrega de listas. Ya agregamos que el 18 estará José Mujica también en el departamento de Maldonado. Quiere decir que el Frente Amplio, lo dijo la propia vicepresidenta Lucía Topolansky, la máquina del Frente Amplio se empieza a movilizar, porque se vio como cierta apatía por parte del Frente Amplio y los votantes del Frente Amplio en la elección interna. ¿A qué se debió esa incluso baja votación con respecto a lo que obviamente se vota en una elección presidencial? Es una característica del Frente Amplio que siempre votamos mal en la interna. Si uno compara la interna constitucional, donde se eligen los candidatos a presidente o candidatas, con respecto a lo que significan las internas para elegir la dirección del Frente Amplio, que se da cada 4 años, los niveles no son sustantivos de diferencia. Entonces, el Frente Amplio se siente convocado a elegir a su dirección, pero cuando tiene que elegir a sus candidatos, como que delegan a aquellos que van a ir. En Maldonado esa movilización del Partido Nacional triplicó al Frente Amplio en la interna. En las anteriores también ha sacado una instancia importante, no tanto como esta. Y sin embargo ahora el nivel de empatía del Frente Amplio, su militancia y con la gente, en términos de vínculo, se ve otro nivel de expresión, claro, absolutamente distinto. Con la particularidad que en esta instancia de Los Santos había 4 precandidatos, es decir, Martínez, Cose, Andrade, el propio Vergara, ¿no? ¿Sí? Había una disputa, por lo cual uno pensaba que era un atractivo para el votante del Frente Amplio participar en esa disputa. No se dio así. Lo que es cierto, que a partir de esa interna y esos resultados, yo creo que los Frente Amplistas empezamos a tomar conciencia de lo que estaba en juego y de las dificultades de cerrar la fórmula, las dificultades de los engranajes de los acuerdos electorales que se terminan de culminar. A partir de ese momento el Frente Amplio desplegó sus velas con un entusiasmo que no habíamos visto en los últimos tiempos. Y yo creo que va a ser una elección que va a disponer cada vez más gente en la calle, en la militancia, en el mano a mano. En el mano a mano ese que no significa el dirigente, es el militante que va a resolver con su vecino, con su compañero de trabajo, con su compañero de estudio, con el que participa en una sesión de pequeños, medianos bolicheros, porque la gente empezó a medir lo que estaba en juego y en definitiva la preservación de este proyecto en esa consigna que significa no perder lo bueno y hacerlo mejor es un gran desafío para la izquierda. Pero un escenario también donde la gente está mirando lo que pasa en la región y cómo el Uruguay se estabilizó. Y creo que eso animó
a que la disputa electoral tome un nuevo giro por parte del Frente Amplio. Claro, es una buena definición y un buen punto de partida para analizar lo que está pasando ahora, cuando usted dice, bueno, y ahora nos estamos reorganizando. El Frente Amplio, si uno observa desde su nacimiento, mantuvo determinado equilibrio en cuanto a las diferentes posturas de lo que es una coalición de gobierno con distintos partidos, ¿no es así? Lo que se dice la más izquierda y la izquierda. Sin embargo, ahora los sectores más hacia la izquierda parecen como más potenciados. Sin embargo, se da el hecho, y me parece interesante analizarlo con usted, que lo que antes era el Frente Liber Seregni, que usted integraba a través de Alianza Progresista, conjuntamente con 2121, Asamblea Uruguay y también el nuevo espacio de Rafael Michelini, esto se desintegró, pero a su vez rápidamente se reposicionó ese sector, llamémosle moderado para algunos, y nace esta corriente que usted integra, que está liderada por uno de los que fueron precandidatos, como el economista Mario Vergara. Allí Alianza Progresista además toma un posicionamiento importante en el segundo lugar al Senado, con la actual ministra de Turismo, Lilian Quechichán, que pertenece a su sector político, Alianza Progresista. Y la pregunta es, ¿cómo ve, cómo observa usted ese equilibrio que siempre le presentó, esa oferta electoral que presentaba el Frente Amplio en materia de equilibrio de fuerzas? Sí, hay un realineamiento. Yo diría, de las fuerzas de izquierda que nos definimos con un perfil del seregnismo, que no somos los únicos, pues sería soberbia, pero significa esa acepción de una fuerza de izquierda que es construida a la uruguaya, que es una coalición que lleva 15 años en el gobierno, que va a enfrentar a una coalición que nos quiere desplazar y que expresa el cuño de la derecha, aunque no toda esa coalición definitivamente sea derecha. Esta coalición de izquierda, de la cual somos parte, lo que hay es un planteo serenística que miramos el día después. Nuestros actos tienen que ver con asegurar la gobernabilidad, asegurar que el programa del Frente Amplio obtenga el mayor respaldo político en octubre, porque eso dependerá de la correlación de fuerza en el Parlamento y la posibilidad de avanzar en él, y porque particularmente la radicalidad en términos políticos tiene que ver con las acciones políticas. Y el Frente Amplio del Uruguay demostró una radicalidad en términos de concepto, de que pudo relacionarse con el capital y creció la inversión. Y como nunca en las últimas décadas distribuyó el ingreso. Es la primera vez que el Uruguay crece y distribuye en estas condiciones, mirando desde que yo milito en la política y mirando libros hacia atrás, por lo menos de la década de 60 en adelante. Y esa radicalidad tuvo un programa que mostró su viabilidad. Hoy la base material del cambio, lo que podemos proponer y dar certezas, tiene que ver con cómo construimos esta plataforma. Y allí, en ese equilibrio interno de grandes columnas, es una sección que necesita el Frente Amplio por las certezas, porque tiene que ver con esos equilibrios, de los cuales es una riqueza extraordinaria. Y lo de Vergara y el espacio progresista, lo de ir con Vergara para nosotros también una apuesta de la renovación generacional. Lilian es de la generación de 71, Vergara del 83, yo empecé a militar en el 84, y hemos atravesado todos esos procesos históricos. Y cuando lo miramos en perspectiva, lo miramos sobre la base de también la capacidad de gestión y de experiencia que hay así. Vergara ha sido un importante gestor de gobierno y un gran orientador político de izquierda que abrevó las fuentes de Seregni, siendo uno de los hombres de confianza cuando él era un estudiante de economía. Es correcto. Y lo que también es cierto, es lo que usted dice, que en estos, yo diría, por lo menos hasta el 2013, hubo un crecimiento económico incluso mayor a la posguerra. Evidentemente hubo un viento de cola también muy importante de contexto internacional que favoreció a la economía y que el Frente Amplio supo administrarlo, y la distribución de la riqueza. Eso es innegable. Ahora, ¿de qué forma uno puede explicar que con esos dos hechos hoy el Frente Amplio deja un país con una economía en enfriamiento, que también tiene que ver con el contexto internacional, no es solo nacional, y con una gran cantidad de desocupados y con empresas que están cerrando? ¿Cuál es esos hechos, cómo se condicen una cosa con la otra, que también se puede traducir, como le decía Ignacio Sosnávar hace semanas atrás en esta punta política, que en el mismo periodo de hace 5 años
el Frente Amplio estaba 10 puntos más arriba que hoy en las encuestas. Sí, las encuestas son datos de la realidad y hay que mirarlas. Hay que mirarlas y trabajar con ellas. Lo que tenemos la convicción nosotros es que mientras la región se desmorona, porque no es que haya entrado una meseta, se desmoronó Argentina, Brasil no crece y Paraguay entró en recesión, que parecía un modelo alternativo, a costa de que la producción de riqueza era con mano de obra barata y en condiciones de carga impositiva muy baja, y eso parecía ser la competitividad. Lo que mostró el Uruguay es que perdimos unos 50.000 puestos de trabajo, hemos creado 300.000 y que estamos en una etapa de transición en términos del propio programa que habla de la necesidad de cambiar nuestra matriz productiva. La producción primaria, que ojalá siga existiendo y sea muy fuerte, va a haber que transferir recursos. Por ejemplo, en Maldonado necesitamos darle vida al turismo, congresos, eventos y ferias. Va a venir una inmigración permanente de turistas argentinos y brasileños por la estabilidad del país, aunque nosotros no lo apreciemos, los uruguayos. Y en paralelo la dinámica comercial tiene que ser alimentada con la posibilidad de otras actividades dirigidas particularmente a los jóvenes, aprovechando que tenemos la Universidad de la República. El promover la instalación de un polo tecnológico está dentro de nuestras propuestas. Invertir parte de esos 200 millones de dólares que vinieron en el último quinquenio a través de los ministerios y de los 160 millones de dólares que se le transfirieron en la Intendencia, utilizamos una parte para crear un polo tecnológico donde los sectores empresariales, los estudiantes y la academia y conocimiento pongamos prueba a otra producción de bienes y servicios que no son los convencionales. Eso y lo otro, capitalizar el tema de los audiovisuales. Tenemos decenas y cientos de estudiantes y la construcción de un polo audiovisual es inferior al monto que hicimos la inversión en el centro convenciones. ¿Usted entiende que tiene que haber, incluso por el crecimiento demográfico que ha tenido Maldonado y la expectativa que ello crea, mayor transferencia del gobierno nacional, independientemente del partido político que gobierne el Estado uruguayo, a Maldonado? No, creo que hay que mantener el mismo criterio que se distribuye en los departamentos en función de los criterios de hoy, que es población, extensión del territorio y necesidades básicas insatisfechas. Y después lo que se llama el inverso del PBI, que es la relación del PBI. Porque si concentráramos más recursos, y yo lo planteara como parte de un dogma electoral o oportunismo, lo que estaría postergando las posibilidades de otros departamentos que necesitan desarrollarse. Si no, esa gente va a venir acá y en definitiva vamos a concentrar mucha gente y poca oferta de trabajo, de mano de obra. Esa es la gran tensión que tiene el país. Yo creo que la instalación de UPM en el noreste del país, la construcción del tren central, la infraestructura portuaria, abre una etapa de crecimiento al país que los demás países de la región no tendrán. Y que esto va a ser atractivo porque que se instalen otras empresas en el Uruguay por su propia estabilidad financiera, económica y política. Hay una fuerte institucionalidad en el Uruguay. Y ese nuevo escalón de desarrollo tiene que ser aprovechado para cambiar esa matriz productiva. Tiene una etapa de transición que es la generación entre los 35 y los 50, 55 años, que aún dependemos mucho en la industria de la construcción y que vamos a seguir dependiendo, aunque la situación argentina nos puede llegar a favorecer en el mediano plazo, por un problema de que los dólares se transformen en tierra y en ladrillos. Y la segunda cuestión es que si la gente se distribuye en el territorio, si hay desarrollo local y si las transferencias permiten el desarrollo local, Maldonado puede estabilizar una población que tenga que ver la demanda y oferta de trabajo. Ese desafío tiene que ser aprovechado por una mejor optimización de los recursos en el departamento, para generar infraestructura, para generar otras actividades económicas, pero también para generar calidad de vida. En términos de, estoy pensando en infraestructura, en centros comunales, en polideportivos, en piscinas, lo que hicimos, recrearlo en Casa de la Cultura, ampliar espacios de convivencia, de formación docente, tener la universidad, la UTU en la parada 12, donde estudian 400 jóvenes por año, gastronomía, alta gastronomía, es parte del desafío que hay que consolidar. Y para eso dos cosas últimas. El Maldonado tiene que acoplarse al proyecto nacional en términos de reglas de juego claras, de transparencia y de asegurarle al inversor que no hay diferencia entre el gran inversor, el mediano o el pequeño. Porque si no podemos estar perdiendo, como creo que sucede ahora, a ese constructor de hasta 4 pisos que pronto no genera el empleo. Y no pensar solo en la temporada. Maldonado ha desarrollado masa crítica
y tenemos que potenciarla. De turista todo el año no es que venga y vaya, es el que tiene segunda residencia, el que tiene que tener una oferta cultural, de salud que es muy buena y que permita que la gente se afinque para que el bolichero trabaje, para que el empleado o la trabajadora del comercio, del supermercado, desarrolle sus actividades. Me está marcando el tiempo. Digo, evidentemente diversificar para que Maldonado sea sustentable y no solo el tema de playa y sol y playa. Pero también es cierto que hoy la situación argentina es compleja, incluso las normas centralistas argentinas implican el reporte de dinero y de divisas cuando salen de la Argentina, tienen que ser reportadas en un convenio que existe con el Uruguay, también las medidas centralistas argentinas que solo da un periodo muy breve de moneda extranjera que llega y tiene que pasarlo a pesos argentinos. Evidentemente hay una dificultad en Argentina, por supuesto que se verá qué pasa con las próximas elecciones y quién será el próximo presidente argentino el mismo día que se define acá el próximo presidente, al menos en la primera ronda. Pero quiero terminar con esta pregunta porque se lo hicimos también el viernes pasado a la escribana Susana Hernández, que había hecho un acuerdo en principio con el economista Vergara y posteriormente cuando el economista Vergara hace el acuerdo con Alianza Progresista y otros sectores, pero fundamentalmente con Alianza Progresista, ella se aparta de ese sector. ¿Qué opinión o qué sentimiento le produce esa situación? Susana es una gran militante, sería una gran legisladora. Es uno de los cuadros de recambio que tiene la izquierda. Estamos en una franca competencia por una corriente de opinión que viene del serenismo. Yo a Susana la considero parte del serenismo, una concepción del serenismo. Su opción por Danilo es legítima, no solo no tengo derecho, sino me parece bien. Lo que es cierto es que hay acá en la acumulación de esta fuerza, en términos de aporte de la izquierda, un equipo de gente solvente de mucho tiempo de trabajo junto, del cual Susana era parte, y yo creo que sigue siendo parte de ese concepto serenista, y la gente va a elegir entre propuestas a diputados, elegirá la experiencia, elegirá la renovación, elegirá si los caminos de certeza que damos pueden ser explorados por otros, pero es la opción y la disyuntiva que tendrá la gente, y no es mi principal preocupación. ¿No siente que la presencia suya o en el acuerdo de Alianza Progresista con el economista Vergara fue lo que provocó el alejamiento de Susana Hernández? Mire, yo desearía que Susana Hernández y Danilo Astori estuvieran en el espacio serenista, créame, como está Noy La Vertiente, como está García, como está Lustenberg, como está Amado. Creo que ahí hay una corriente de opinión muy fuerte y que en la práctica, cuando gobernamos, Susana participó de ese gobierno, fue leal, fue consecuente con una visión que aparte se reivindica. Era su primer suplente. Era mi primer suplente. Mi primer suplente no, mi segunda suplente. Mi primer suplente es la compañera Silvia Pérez, que a su vez es suplente de candidato a diputado de la 1001. El otro día un compañero me decía, yo soy una gran cantera de producción. No, me refería a la intendencia, ¿no? No, y la primera suplente de la intendencia fue Silvia Pérez. Silvia Pérez. Ella era la segunda compañera y fue la que terminó la intendencia. Pero dice, soy una gran cantera de cuadros y bueno, y capaz que el proceso nuestro de transición es confirmar este espacio político con Vergara. Nosotros vamos a respaldar la 738-1305 y esas opciones, yo cuando las miro en perspectiva, las miro con mucha alegría y entusiasmo. Somos una fuerza que está recambiando nombres y esa transición entre lo viejo y lo nuevo llegará en el tiempo y capaz que el tiempo ahora o precisa 5 años más, la gente lo decidirá. Y de los Santos, en mayo, ¿piensa hoy poder ser nuevamente candidato a la intendencia? Yo creo que se está configurando un escenario para que el Frente Amplio compita, Maldonado, porque la intendencia está en una situación crítica y que va a quedar en evidencia en las próximas semanas, ya se empezó a manifestar. El problema es que el Frente Amplio no hay ninguno de nosotros que tenga un tercio de los convencionales, necesita un acuerdo político y definir quiénes son los candidatos. Y hacer la ecuación matemática. Sí, y la ecuación matemática es un gran acuerdo político que el Frente Amplio lo ha madurado siempre y estoy seguro que lo resolverá correctamente. Óscar de los Santos, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable. Son las 22:10. Esta fue la conversación entonces con el candidato a diputado por la lista 1305 que acompaña el Senado de Mario Vergara. Gracias nuevamente. A usted. En instantes, Adolfo Varela, candidato a diputado y que acompaña la senaturía del señor Juan Sartori. En instantes, en esta Punta Política, en vivo.